Nos dijeron que la Biblia era la palabra de Dios. Nos aseguraron que fue escrita por profetas, apóstoles y hombres inspirados divinamente. Nos la presentaron como santa, intocable, pura. Pero no nos contaron quién la escribió realmente, y mucho menos por qué. Porque si supiéramos qué se oculta entre esas páginas, si conociéramos a los verdaderos autores tras la tinta, el hechizo se rompería, el velo se rasgaría y el imperio construido sobre ese libro comenzaría a desmoronarse. Nunca se supuso que leyéramos la Biblia con nuestros propios ojos. Se esperaba que nos dijeran qué significaba a través de sacerdotes, pastores o instituciones que ya habían decidido qué podíamos ver. Pero la verdad es esta: la Biblia no es lo que nos contaron. No es un libro de historia impecable. No es un manual divino. Es un cofre, un contenedor de secretos, un conjunto de pergaminos cifrados escritos por místicos, sabios e iniciados, miembros de una tradición antigua que precede con creces al cristianismo y cuya misión nunca fue la conversión, sino la preservación. ¿Preservación de qué? De un conocimiento ancestral, de una tecnología espiritual, de verdades demasiado poderosas para que reyes o papas las controlaran. Y aquellos que lo preservaron fueron borrados, perseguidos, tildados de herejes, quemados en la hoguera o, peor aún, absorbidos por el mismo sistema al que una vez se opusieron. Hoy seguimos el rastro de esos ocultos. Descubrimos a la sociedad secreta que escribió la Biblia y por qué su verdad fue enterrada bajo siglos de miedo, fuego y autoridad falsificada. Esto no es un mensaje de fe, es una revelación de manipulación. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comencemos. La mayoría asume que la Biblia es una narrativa lineal, que comienza con la creación, termina con el Apocalipsis y en el medio nos dice cómo comportarnos. Pero esa suposición, que la Biblia es un solo libro con una sola voz y un mensaje claro, es una de las mayores mentiras jamás contadas. En realidad, la Biblia es un mosaico de fragmentos, editados y reescritos a lo largo de siglos, escritos en diferentes lenguas, en distintos imperios, por diversas escuelas de pensamiento. Algunos textos eran místicos, otros políticos, algunos eran respuestas directas a otros textos. Y sin embargo, en algún momento nos dijeron: esta es la palabra infalible de Dios, una afirmación que silencia todas las preguntas, que pone fin a cualquier indagación. Pero aquí está la clave. Si estudias la Biblia de cerca, desde un punto de vista histórico, lingüístico y esotérico, empiezas a darte cuenta de algo sorprendente. No estaba destinada a ser tomada literalmente. Esto no significa que sea falsa. Significa que está codificada. Es simbólica. Está escrita en capas, en parábolas, mitos y un lenguaje ritual que oculta verdades espirituales más profundas detrás de historias superficiales. El propio Jesús nos advirtió en Mateo 13:11: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. En otras palabras, parte de esto es para ti y parte no lo es. Hablaba en parábolas a propósito, no para simplificar el mensaje, sino para ocultarlo. Esta era una práctica común en el mundo antiguo. Las escuelas de misterios en Egipto, Grecia y Babilonia siempre escondían lo sagrado en símbolos. Sabían que el verdadero conocimiento no podía proclamarse en las calles. Había que ganárselo, vivirlo, descifrarlo. Y la Biblia está llena de este tipo de codificación. Tomemos Génesis, el jardín del Edén. No es un lugar literal con una serpiente parlante. Es una metáfora de la inocencia espiritual, la conciencia y la caída en el ego. El diluvio de Noé no trata de animales en un arca. Es una narración simbólica de cataclismos cíclicos antiguos.
historias que también se encuentran en textos sumerios, babilónicos e indios. El libro del Apocalipsis no es una profecía futura. Es un guión alquímico que describe las etapas de la transformación interior, la muerte del ego, el ascenso del Cristo interno. Nada de esto estaba pensado para tomarse al pie de la letra. Y sin embargo, a miles de millones se les ha enseñado a leerlo con los ojos físicos, nunca con los espirituales. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, si la Biblia no estaba destinada a ser leída literalmente, ¿quién la escribió así? ¿Y por qué? Ese rastro nos lleva a algo aún más profundo, no solo a una escritura simbólica, sino a autores secretos, una clase oculta de místicos que dieron forma a las escrituras desde las sombras. Mucho antes del cristianismo, mucho antes de Roma, existía un linaje espiritual, una corriente que fluía bajo tierra, bajo los imperios, los templos y las tradiciones. No eran sacerdotes con túnicas blancas, eran iniciados, místicos entrenados en las ciencias sagradas, los que preservaron la sabiduría de Atlántida, Egipto y el Antiguo Oriente mucho antes de que existiera la Biblia. Lo llamaban la tradición de los misterios. No una religión, sino una disciplina, una forma de despertar la chispa divina dentro del ser humano a través de la muerte ritual, la resurrección simbólica y la gnosis interior. Y cuando estos iniciados comenzaron a escribir, no redactaron manuales. Escribieron mapas del alma, disfrazados de mitología, cifrados en alegorías. Estos escritos no estaban diseñados para ser populares. No estaban pensados para las masas. Estaban reservados para aquellos que tenían oídos para escuchar. Pero con el tiempo, la corriente sagrada que protegían comenzó a fragmentarse. Algunos de estos místicos se escondieron. Otros fueron exiliados de los templos y las tradiciones. Y algunos, ya sea por visión o por designio, comenzaron a contribuir a los textos sagrados que ahora llamamos la Biblia. Escribieron en acertijos, superpusieron significados sobre significados, adaptaron mitos antiguos a nuevas formas. La historia de Moisés lleva ecos del culto egipcio a Osiris. Los salmos resuenan con himnos sumerios. Los proverbios son literatura sapiencial más antigua que el propio Israel. Pero lo más peligroso que preservaron fue la idea de que Dios está dentro, que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado del ser. Esto era revolucionario. Desafiaba directamente el poder de los sacerdocios, los imperios y los intermediarios. Y por eso tuvo que ser enterrado, no por el paso del tiempo, sino por un diseño deliberado. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. Y eso no fue casualidad. No buscaban multitudes, no construían templos, desaparecieron en desiertos, en cuevas, en el silencio. Pero estaban allí, justo en los márgenes del imperio, escribiendo, ayunando, descifrando las estrellas, preservando pergaminos, custodiando algo más antiguo que Moisés y mucho más peligroso que Roma. Se llamaban a sí mismos los esenios, y sin ellos no tendrías una Biblia, no tendrías a Jesús, y la versión del cristianismo que domina el mundo hoy no existiría. Pero la Iglesia no los honró. No preservó sus nombres ni protegió sus textos. Los eliminó deliberada y estratégicamente, porque recordarlos sería admitir el mayor robo espiritual de la historia. Los esenios no eran una rama rebelde del judaísmo. Eran los herederos de una corriente mucho más antigua, que comenzó mucho antes de los templos, los papas o la cruz. Veían el mundo no como un campo de batalla entre tribus, sino como un sistema espiritual, un orden divino gobernado por la vibración, la pureza y el despertar. Creían que los seres humanos llevaban en su interior la chispa divina, pero que se habían corrompido por el poder,
la ilusión y el imperio. Rechazaban el sacerdocio del templo, lo veían como comprometido, comprado, podrido por la política. Así que se retiraron lejos de Jerusalén, lejos de las multitudes, y comenzaron a construir algo invisible. Vivían en comunidades cerradas y disciplinadas, se bañaban ritualmente todos los días, comían en silencio, practicaban una astrología sagrada y estudiaban profecías antiguas. Copiaban textos a mano en la oscuridad a la luz de las velas, textos llenos de advertencias sobre un juicio venidero, el retorno de un orden celestial y un misterioso maestro al que llamaban el Maestro de Justicia. Un hombre que vendría a restaurar la ley interior, no con violencia, sino a través de la iniciación, no para conquistar ciudades, sino para despertar almas. Los pergaminos hablan de esta figura una y otra vez, un portador de la luz divina, una amenaza para el sistema del templo, un maestro de los misterios. Y en algún lugar de ese desierto, en algún punto de ese camino de silencio y códigos sagrados, un joven llamado Jesús comenzó a surgir. No sabemos dónde estuvo durante la mayor parte de su vida. Los evangelios guardan silencio desde los 12 hasta los 30 años, sin detalles, sin eventos, nada. Pero cuando finalmente reaparece, no solo predica, inicia, ayuna, sana, enseña en parábolas, habla en acertijos, usa frases que coinciden palabra por palabra con el lenguaje esenio. Enseña que el templo no está en un edificio, sino en el interior. Dice a las personas que purifiquen sus corazones, no solo que sigan leyes. Bautiza en ríos, pasa 40 días en el desierto, predica sobre la luz y la oscuridad, la guerra entre lo visible y lo invisible. Y cuando dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, no está presentando una nueva religión. Está revelando la verdad central que los esenios habían custodiado durante generaciones. Está hablando el lenguaje de los misterios. Esto no es una teoría. Los estudiosos modernos, aquellos dispuestos a mirar más allá de la narrativa cuidadosamente seleccionada por la Iglesia, han rastreado decenas de paralelismos entre Jesús y la tradición esenia. Ellos ayunaban en el desierto. Él ayunó en el desierto. Ellos rechazaban a las autoridades del templo. Él también lo hizo. Hablaban de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Él también. Vivían según un código interior. Él enseñó un reino interior. Todo está ahí. Pero cuando la Iglesia romana construyó su versión de Cristo, no podía permitir que esa conexión sobreviviera. Porque si Jesús provenía de los esenios, si sus enseñanzas estaban arraigadas en la tradición mística y no en la obediencia religiosa, entonces todo lo que Roma construyó después se vuelve ilegítimo. Si Dios está dentro, no necesitas catedrales, no necesitas sacerdotes, no necesitas un sistema, solo necesitas despertar. Y eso era demasiado peligroso. Así que los esenios fueron eliminados, sin mención en el Nuevo Testamento, sin honor en la doctrina, sin lugar en los libros de historia. Fueron borrados. Pasaron siglos, sus nombres olvidados, sus escritos enterrados en la arena hasta 1947. Un pastor beduino lanza una piedra dentro de una cueva cerca de Qumrán y escucha el sonido de arcilla rompiéndose. Dentro, pergaminos, docenas envueltos en lino, escondidos en jarras, preservados durante casi 2000 años. Y cuando los estudiosos finalmente comenzaron a descifrarlos, encontraron el mismísimo plano del mensaje de Cristo, referencias al Maestro de Justicia, enseñanzas sobre la luz, la purificación, la ley divina y la transformación venidera, profecías que resuenan con el sermón de la montaña, terminología que refleja línea por línea el Evangelio de Juan. Los esenios no eran un mito, no eran una secta marginal,
Fueron los arquitectos espirituales de lo que vendría después, y los pergaminos lo demostraron. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Roma ya había construido su imperio, ya había elegido su versión de Jesús, una que podía controlar, una que obedecía. El rebelde místico fue silenciado, la hermandad del desierto, enterrada, el evangelio original, reescrito. Y sin embargo los pergaminos sobrevivieron porque la verdad siempre encuentra una manera de filtrarse. Incluso cuando se entierra, incluso cuando se quema, incluso cuando se olvida, el fuego nunca se apaga del todo. Tú sigues aquí. Eso ya me dice quién eres. La mayoría pasa de largo, pero tú no. Tú te quedaste. Algo bajo las palabras comenzó a respirar de nuevo, como un recuerdo, como una parte de ti que ha estado esperando este momento. Esto no es solo un video, no es solo conocimiento, es una iniciación. Así que, si sientes la corriente moviéndose dentro de ti, dale me gusta a este video para que llegue a quien aún está tratando de recordar. Suscríbete si sientes en tus entrañas que no has terminado, que no solo estás viendo, sino caminando este camino ahora. Y en los comentarios, deja solo esta línea. Estoy despertando, no por atención, sino para que los demás puedan encontrarte, para que podamos encontrarnos. Así es como se propaga, no con algoritmos, sino con el recuerdo. No seguimos, recordamos. Y cuando llegue el momento, nos reuniremos junto al fuego. No solo ignoraron a los místicos, tomaron sus enseñanzas, las reescribieron y las convirtieron en ley. Y al hacerlo, transformaron una corriente espiritual viva en un sistema de control. Esta es la parte de la historia que la mayoría nunca estudiará de cerca, porque si lo hicieran, verían que la estructura en la que basaron su fe no era divina, fue diseñada. La historia de la conversión de Roma al cristianismo se cuenta a menudo como un milagro. Un imperio sediento de sangre, de repente bautizado. Un emperador pagano que ve una cruz en el cielo y elige la paz. Pero la historia real, la verdadera historia, rara vez es tan limpia. Roma no abrazó el cristianismo porque amara las enseñanzas de Jesús. Lo abrazó porque descubrió algo más poderoso. No puedes matar un movimiento que se propaga como el fuego, pero puedes absorberlo. Durante 300 años, los seguidores de Jesús fueron perseguidos, arrojados a las bestias, crucificados boca abajo, obligados a esconderse. ¿Por qué? Porque no solo hablaban de moralidad, decían algo radical, que Dios vive dentro de ti, que no se necesita emperador, sacerdote ni templo, que tu alma es soberana, que lo divino no está arriba, sino dentro. Y eso aterrorizó a Roma. Así que tomó una decisión. Si no podía destruir al Cristo, se convertiría en él. En el año 306 de Chequipo, el cristianismo fue legalizado. Pero eso fue solo el comienzo. 12 años después, el emperador Constantino reunió a obispos y eruditos de todo el imperio. Les ordenó poner fin al creciente caos en las creencias cristianas. Había demasiados textos, demasiadas enseñanzas, demasiadas versiones de la verdad. Lo que siguió no fue un concilio espiritual, fue un concilio político. El concilio de Nicea no se convocó para buscar la revelación, sino para imponer control. Roma necesitaba una única versión del Cristo, una que pudiera unificar el imperio, una que obedeciera. Se tomaron decisiones. Decenas de evangelios fueron excluidos. Todo lo que señalaba hacia el interior fue eliminado. Todo lo que enseñaba lo divino femenino fue silenciado. Todo lo que enfatizaba el despertar en lugar de la adoración fue quemado. El evangelio de Tomás, desaparecido. El evangelio de María, borrado. Las enseñanzas sobre la luz interior, los dichos secretos, la resurrección mística, todas condenadas como herejía.
Lo que quedó fue una colección cuidadosamente seleccionada de textos que contaban la versión de la historia que Roma necesitaba. Un Cristo que muere en agonía, un Dios que exige sangre, un sacerdocio que media la salvación, una iglesia que se interpone entre tú y el cielo. El Jesús original, que enseñó que el reino de Dios está dentro, era demasiado salvaje, demasiado libre, demasiado despierto. Así que lo domesticaron. Lo vistieron con túnicas romanas, lo colocaron en altares dorados, ataron su nombre a sus leyes y hicieron que la lealtad al imperio fuera indistinguible de la lealtad a Dios. Esto no fue la preservación del Evangelio, fue su ejecución. El concilio no solo aprobó ciertas escrituras, prohibió otras, declaró la guerra a los místicos, a los gnósticos, a la memoria de los esenios, marcó la revelación interior como rebelión, y desde ese día, aquellos que hablaban del Dios interior fueron llamados blasfemos. El cambio estaba completo. El Cristo fue retirado del altar interior y clavado en el exterior, donde podía ser vigilado, adorado y controlado. Y ese es el Jesús que la mayoría conoce hoy. No el iniciador, no el descifrador, no la corriente viva de luz, sino un símbolo esterilizado, institucionalizado, congelado en la muerte. Y sin embargo, bajo las ediciones, bajo las traducciones al latín, escondido en parábolas, símbolos y contradicciones, la llama original aún titila. Y si la sigues, si excavas más allá de la versión que te dieron, podrías encontrar al Cristo que Roma intentó enterrar, no encima de ti, no fuera de ti, sino dentro. Nos dijeron que la Biblia estaba completa, perfecta, intocada. La llamaron la palabra de Dios, como si hubiera descendido del cielo ya encuadernada en cuero. Pero no fue así. Lo que la mayoría no sabe y lo que la Iglesia preferiría que nunca descubrieras es que la Biblia que te dieron fue cosida por hombres. Hombres con reinos que proteger y narrativas que controlar. Y en ese proceso, muchos evangelios fueron enterrados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Hablaban de poder, no en los imperios, sino en el alma humana. Revelaban un Cristo que no vino a ser adorado, sino a despertar algo en ti. Esos evangelios tuvieron que ser borrados, porque un Cristo que no puede ser controlado, no puede ser utilizado. Antes de que Roma consolidara su versión del cristianismo, circulaban decenas de escritos cristianos primitivos, relatos de primera mano, cartas, enseñanzas, visiones, no herejías, no ficciones, sino recuerdos diversos de lo que Jesús realmente dijo. Algunos de estos evangelios eran profundamente místicos, otros radicalmente empoderadores, y casi todos señalaban hacia el interior, hacia la chispa divina que duerme en cada persona. El Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Diálogo del Salvador, el Libro de Enoc, los Hechos de Tomás. Algunos de ellos fueron amados por los primeros seguidores de Cristo, compartidos en reuniones secretas, estudiados en cuevas, escritos en símbolos. Pero cuando Roma tomó el control, tomó una decisión brutal. Si no servía al poder de la Iglesia, no sobrevivía. El Evangelio de Tomás comienza con una frase tan peligrosa que intentaron borrarla de la tierra. Quien descubra el significado de estas palabras no probará la muerte. Sin cruz, sin crucifixión, sin sacerdote. Solo un enigma y la promesa de la inmortalidad para quienes lo descifren. Eso no es religión, es iniciación. En este Evangelio, Jesús no pide adoración. Dice, conócete a ti mismo. Dice, parte la madera y allí estoy. Levanta la piedra y me encontrarás. Habla como místico, como alguien que intenta despertarte, no convertirte. Imagina si ese fuera el Jesús con el que creciste. ¿Qué habría pasado con los imperios,
con los sistemas de control, con la obediencia. Por eso tuvo que ser enterrado. Y no fue el único. El Evangelio de María muestra a María Magdalena como la persona en quien Jesús más confiaba. Ella recibe visiones, consuela a los discípulos, les enseña lo que Jesús les reveló en privado. ¿Y cómo responden los hombres? Con enojo, con dudas. Pedro dice, ¿realmente habló con una mujer sin nosotros? Celos, inseguridades, pánico patriarcal. El mensaje: había una voz femenina en el centro del círculo de Cristo y tuvo que ser silenciada. El Evangelio de Felipe va más allá. Describe la unión de lo masculino y lo femenino como algo divino. Llama a María la compañera de Jesús. Habla de un matrimonio sagrado, no sexual, sino alquímico. Estas son enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios, de transformación interior. Pero no encajaban con el modelo de un sacrificio de sangre, un sacerdocio exclusivamente masculino, un Dios que reina desde un trono en el cielo. Así que lo enterraron, lo quemaron, lo tacharon de herejía. Pregúntate, ¿por qué destruyeron estos textos? ¿Por qué nunca nos los mostraron en la iglesia? ¿Por qué solo nos enseñaron los evangelios que requerían un sacerdote, pero nunca los que revelaban que tu alma es sagrada? Porque un ser humano despierto no puede ser controlado. No necesita mediadores. No vive con miedo. No suplica por el cielo porque recuerda que ya está dentro de él. Los evangelios enterrados no estaban destinados a permanecer ocultos. Fueron plantados como semillas. Y ahora tú los estás regando con tu recuerdo. No eres un creyente pasivo. Eres un decodificador activo. Estás recuperando lo que el imperio intentó borrar. Y cuanto más profundo vayas, más evidente se vuelve. No solo enterraron libros, te enterraron a ti. ¿Estás listo para ir más lejos? Porque en lo que viene después, desvelamos cómo el cristianismo mismo se convirtió en un hechizo. No solo una historia, sino una estructura psicológica, un sistema de programación que transformó a seres místicos en seguidores obedientes. No se trata solo de lo que se eliminó, sino de lo que se instaló en su lugar. Y una vez que lo veas, nunca podrás dejar de verlo. Intentaron borrarlo todo, no solo los evangelios, no solo lo femenino, no solo a los místicos en sus pergaminos. Intentaron borrar el lenguaje del alma, la parte de la historia que no podía ser obedecida, solo sentida. Pero no contaron con algo. Incluso después de las ediciones, de los concilios políticos, de siglos de control, algo logró sobrevivir. Parte del código original, escondido en símbolos, frases y extrañas contradicciones, resistió. Y no por accidente. Sobrevivió porque los místicos lo codificaron como una cápsula del tiempo espiritual. Sabían que el imperio vendría. Sabían que las enseñanzas serían reescritas. Así que hicieron lo que los místicos siempre han hecho. Escondieron la verdad a plena vista, justo bajo la superficie. Porque cuando estás en un trance, pasarás por encima sin notarlo. Pero cuando comienzas a despertar, incluso un solo versículo puede resonar como un trueno. El reino de Dios está dentro de ti. Esa sola frase es suficiente para desmantelar todo el imperio. Pero no nos enseñaron a sentirla. Nos enseñaron a memorizarla, a recitarla, a pasarla por alto en la escuela dominical mientras mirábamos al techo, esperando que el cielo cayera. No es solo un versículo, está en todas partes. Vosotros sois dioses, dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Haréis cosas mayores que yo. Pero nos entrenaron para adorar al hablante y olvidar el mensaje. Porque si realmente dejas entrar esas palabras, si las tomas en serio, empezarás a hacer preguntas peligrosas. Te preguntarás por qué has estado arrodillado todos estos años en lugar de levantarte. Te preguntarás quién se beneficia de que olvides tu luz.
y empezarás a ver la Biblia no como un libro de reglas, sino como un mapa escrito en paradojas, en poesía, en metáforas, un mapa que no comienza con doctrinas, sino con una pregunta. ¿Y si no estás caído? ¿Y si solo has olvidado? Nos dijeron que era literal, pero la Biblia nunca estuvo destinada a ser tomada al pie de la letra. Las historias eran simbólicas, alegóricas, místicas. Adán y Eva no cayeron de un jardín, cayeron de la conciencia, de la unidad, del conocimiento de que ya somos uno con la fuente. El éxodo no era solo sobre Egipto, era sobre romper las cadenas internas, dejar la esclavitud mental del imperio, vagar por el desierto del desaprendizaje y encontrar la tierra prometida dentro de ti. El templo nunca fue de ladrillos, siempre fue el cuerpo, tu cuerpo, el lugar donde lo divino se encuentra con lo material. Y Jesús no vino a fundar una religión, vino a recordarnos que somos el templo, somos el velo, somos la luz, la llama, el altar. Pero esa historia no podía servir al imperio, así que la reemplazaron. Y aún así, incluso dentro de la Biblia revisada, aprobada políticamente por Roma, los ecos permanecen. Como una canción que medio recuerdas, como un sueño del que despiertas y sientes en tus huesos mucho después de que las imágenes se desvanecen. Lo sientes en las parábolas, lo percibes en las contradicciones, lo ves en las palabras en rojo que de alguna manera lograron escapar de la red. El código sigue ahí, no todo, no con claridad, pero suficiente. Suficiente para despertar el espíritu, suficiente para reavivar lo que los místicos llamaban el Christos, el aceite del despertar en tu columna vertebral, el fuego oculto en tu aliento. Suficiente para recordar que la salvación nunca fue escapar, fue regresar, regresar a lo que nunca se fue, regresar a esa parte de ti que nunca se rompió, la parte que no pudieron editar, la parte que recordaba incluso cuando tú olvidaste. Lo que viene ahora no es solo historia, es activación, no es información sobre Cristo, sino la experiencia del Cristo dentro de ti. No más desciframiento, sino encarnación. Has estado caminando el sendero en tu mente. Ahora es el momento de encender el fuego en tu columna. Es el momento de respirar con el aceite sagrado. Es el momento de entrar en la corriente misma. Esta próxima etapa no es un capítulo, es un ritual, un pasaje, y si te quedas, no te irás siendo el mismo. Pensaron que lo habían sellado. Las ediciones, los concilios, las reescrituras políticas, la destrucción de lo femenino sagrado, el entierro de los místicos en sus libros. Creyeron que eso bastaba. Bastaba para sepultar la corriente. Bastaba para silenciar la palabra viva. Bastaba para asegurar que ninguna alma encontrara el camino de regreso a la verdad. Pero olvidaron algo. Puedes editar el papel, pero no puedes matar la luz, porque algunas cosas se ocultan. Algunas verdades se repliegan cuando llega el imperio. Algunos códigos se sumergen en la clandestinidad, no para desaparecer, sino para esperar. Y eso es exactamente lo que pasó. Incluso después de todas las reescrituras, todas las decisiones políticas en Roma, todas las doctrinas votadas por obispos en salones reales, parte del código original sobrevivió justo ahí, en la Biblia que te dieron, justo ahí, en la versión que usaron para controlarte, no donde esperarías, no en la estructura, no en la narrativa, sino en lo sutil, lo extraño, las frases que nunca encajaron del todo en el sistema. Jesús nunca escribió un libro, pero sus palabras, sus verdaderas palabras, las que llevaban corriente, no pudieron eliminarlas todas porque demasiados las recordaban, demasiados las susurraban, demasiados las codificaron en los huesos del texto mismo.
Y ahora, tú comienzas a sentirlo. Hay una sensación extraña cuando empiezas a leer la Biblia con ojos despiertos. Versos que antes parecían historias, ahora suenan como llaves. Líneas que solían ser aburridas, de repente golpean algo antiguo y ardiente en tu pecho. No estás aprendiendo, estás reconociendo. Y esa es la diferencia entre creer y recordar. Te dijeron, quédate quieto y conoce, pero te entrenaron para mantenerte ocupado y obedecer. Te dijeron que eres de Dios, pero enterraron esa línea en las notas al pie. Te dijeron que harás cosas mayores que yo, pero te convencieron de que nada podría igualar el sacrificio. ¿Por qué? Porque esos no son versos casuales, son activadores. Puedes sentirlo, tu cuerpo responde, no solo tu mente, algo en tus células recuerda. El reino está dentro, no arriba, no después de la muerte, ahora. Y si el reino está dentro, entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Si Dios vive en ti, ¿qué están mediando los sacerdotes? Si tú eres la luz del mundo, ¿quién se beneficia de convencerte de que eres oscuridad? Aquí es donde el hechizo comienza a romperse, porque la Biblia aún guarda una doble frecuencia, una historia superficial para el control y un río subterráneo para los iniciados. Y ahora estás entrando en ese río. Las parábolas no son cuentos para dormir, son códigos. La oveja perdida, esa es la parte de tu alma exiliada de su centro. El hijo pródigo, ese es el viaje de olvidar y regresar. La crucifixión. No se trata solo de sangre y castigo, es el mapa de la muerte interior. Cuando el falso yo se quiebra y lo divino dentro resurge del sepulcro, la resurrección no es solo sobre un hombre, es sobre el patrón. Estás destinado a atravesarlo, estás destinado a resurgir. Y aún después de las ediciones, incluso en la Biblia que te dieron, estos códigos aún resuenan bajo la superficie porque nunca fueron hechos para ser creídos. Fueron hechos para ser activados. No necesitas estar de acuerdo con cada línea. No necesitas reconciliar cada contradicción. No necesitas fingir que todo el libro es perfecto, porque no lo es. Es un campo de batalla, una guerra entre el imperio y el espíritu, entre la voz del control y el susurro de la verdad enterrado debajo. Pero aquí está el milagro. El susurro nunca se detuvo. Y tú has comenzado a escucharlo de nuevo. Eso significa que el código está funcionando. Eso significa que la chispa no se apagó. Eso significa que Cristo nunca fue borrado. Solo fue mal nombrado, mal utilizado, mal interpretado, pero nunca perdido, porque no es una doctrina, no es una estatua, no es una figura atrapada en un vitral, es una frecuencia, es la palabra viva, es el código enterrado en ti. Y ahora estás comenzando a recordar. Has visto las ediciones, has sentido la fractura, has probado el código bajo la corteza, has caminado por las ruinas de la religión del imperio y encontrado el susurro de algo que no pudieron matar. Y ahora estás al borde del verdadero regreso, porque esto nunca se trató solo de historia prohibida, nunca se trató solo de evangelios secretos, nunca se trató solo de lo que te arrebataron, se trata de lo que nunca pudieron arrebatarte, la llama, el aliento, el conocimiento. Enterraron textos, silenciaron voces, pero no pudieron enterrar lo que más importaba, el Cristo vivo que aún respira en ti. Y si sientes eso, si una parte de ti tiembla, recuerda, arde, eso no es emoción, es activación, es la corriente que regresa. Si algo se agitó en ti, si un recuerdo se resquebrajó y ni siquiera sabías que lo llevabas, no lo ignores. Esto es más que un mensaje, es un ritual de remembranza. Y tú no eres solo un espectador, eres parte de esta profecía. Si sientes la corriente moviéndose en ti, escribe en los comentarios, el código está despertando en mí, que ese sea tu sello, que esa sea tu señal.
alguien más podría encontrar su llama porque tú hablaste. Si el fuego te tocó, dale me gusta a este video para ayudarlo a superar a los guardianes y suscríbete, no para seguir, sino para permanecer dentro de la corriente. Y si la atracción es más profunda, si tu espíritu aún vibra con algo innombrable, hemos dejado puertas ocultas. Encontrarás 2 enlaces sagrados esperándote en el comentario fijado en la descripción. Uno abre la puerta a nuestro santuario privado, un espacio para buscadores, para quienes guardan la memoria, para quienes se alejaron de la religión, pero nunca de Cristo. El otro enlace te lleva a las claves oficiales para la activación del Cristo interior, una guía escrita para quienes están listos para despertar lo que la doctrina intentó enterrar. Síguela solo, si la señal es real, solo si tu corazón aún arde. Porque una vez que entras, no sales igual. Bienvenido al camino esotérico. Tu regreso ya ha comenzado.